Hola una vez más chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado octavo del área de ciencias naturales que tiene que ver con las propiedades de las sustancias. Bueno, en el video inmediatamente anterior a este vimos algunas propiedades y alguna información con respecto a esto, así que si no lo han visto los invito a que lo vean. Pero bueno, vamos a trabajar ahorita con la misma información del video anterior y es la siguiente. Me dice acá que tengo la calcosina, que es el sulfuro de cobre 1, y es un mineral de sulfuro de cobre que es el más prominente y ha sido extraído durante años, siendo el más rentable también. Está compuesto de azufre y cobre. A continuación se muestran algunas propiedades. Entonces, dentro de las propiedades tenemos el estado en el que encontramos en la naturaleza este tipo de sustancias. Entonces me dice que el azufre lo encuentro en estado sólido y de hecho el azufre es un sólido amarillo, es un polvito amarillo. El cobre es también encontrado en la naturaleza en estado sólido y ustedes lo pueden ver en los cables de la electricidad. Si ustedes le quitan el cauchito del plástico de por encima del cable, ustedes van a ver que adentro hay una sustancia que es metálica y que tiene un color más o menos rojizo, y ese es el cobre. ¿Listo? Por otra parte tenemos aquí el sulfuro de cobre, que es una unión, un compuesto que se formó a través de la unión del azufre y el cobre y se llama el sulfuro de cobre, y este también lo puedo encontrar en la naturaleza en estado sólido. Entonces estos estados que yo tengo acá son las formas en cómo yo puedo encontrar esos compuestos de acá o estas sustancias, porque los dos primeros no son compuestos. ¿Cómo puedo encontrar esas sustancias en la naturaleza? ¿Listo? Sin que el hombre le haya hecho nada, sin que el hombre haya cambiado estado ni nada de eso. Bueno, ahora tenemos el punto de fusión, que el punto de fusión básicamente es la temperatura a la cual yo puedo convertir o pasar una sustancia que está en estado sólido a líquido. ¿Listo? Me dice que el punto de fusión del azufre es 115 grados centígrados, que de hecho es el más bajo de todos estos tres. Luego le sigue el cobre, que es de 1085 grados centígrados. Y por último tenemos el sulfuro de cobre, que está a 1100 grados centígrados. Bueno, entonces básicamente vamos a colocar aquí primero la fórmula del sulfato de cobre. Entonces aquí es Cu2S, ese es el sulfato de cobre 1. Y este sulfato de cobre 1 tiene unas propiedades específicas. Recuerden que las propiedades son básicamente las características de cada sustancia que la hacen ser particular y única. Entonces, ninguna otra sustancia va a tener una temperatura de fusión de 1100 grados centígrados, porque esta es una característica única y exclusiva del sulfato de cobre. Ahora si tenemos el azufre su símbolo es S y su temperatura de fusión, de acuerdo a lo que nos dice el texto anterior, es de 115 grados centígrados. Y por último tenemos el cobre, que su símbolo es Cu y su temperatura de fusión es de 1085 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, estas temperaturas de fusión, como yo les decía, básicamente son un indicativo de hasta qué temperatura tengo que llegar para que estas sustancias de acá, cada una de ellas, pase de estado sólido a líquido. Si ustedes se dan cuenta, estas temperaturas son altísimas. Miren, 1085 es una temperatura bastante alta. Si nada más 115 es alta, imagínense la temperatura de 1085 y de 1100. Quiere decir que teníamos que llegar a una temperatura muy, muy, muy alta para poder lograr que el cobre pase a estado líquido o que el sulfuro de cobre pasara a estado líquido. Bueno, pero ahora vamos a ver pues la pregunta 8, a ver qué nos dice. Bien, nos dice lo siguiente. Ana y Jaime intentaron separar los elementos del sulfuro de cobre utilizando un imán. Y esto fue A, posible porque el cobre es un metal y el azufre es un no metal. B, imposible porque el cobre es diamagnético y el azufre es un no metal. C, posible porque el cobre fue atraído por el imán y se separó del azufre, perdón. O D, imposible porque ellos están formando un compuesto y no una mezcla. Bueno, entonces básicamente lo que me están diciendo acá es que yo tengo aquí
y vamos a poner aquí un recipiente. Tengo mi platito aquí lleno de sulfuro, perdón, aquí no es sulfato, esto tenemos que corregirlo acá, esto es sulfuro, no sulfato. Entonces tenemos mi tarrito aquí lleno de sulfuro de cobre. Entonces está completamente lleno de este compuesto. Y yo voy a tratar de separar los dos elementos que lo forman, que es el azufre y el cobre, con un imán. Pero aquí pues ocurre un problema. Yo este tipo de separación, separación magnética, la utilizo cuando uno de los componentes de la mezcla es magnético, básicamente tiene propiedades magnéticas, o sea que yo lo puedo atraer con un imán. Eso pasaría en el caso de, por ejemplo, si yo tuviese limadura de hierro solita con azufre solito, ¿cierto? Si yo los tengo separados, básicamente el azufre sin reaccionar y el hierro sin reaccionar están puros, y yo los mezclo, no los hago reaccionar, sino simplemente los mezclo, entonces yo voy a poder poner un imán sobre la mezcla y voy a poder separar la limadura de hierro porque el hierro es magnético, o sea, se ve atraído por el imán. Sin embargo, aquí no nos sirve la separación magnética porque no tenemos una mezcla. Si ustedes se dan cuenta, esto de acá tiene un enlace, o sea, esto que tenemos acá ya se comporta como una sola sustancia. El sulfuro de cobre 1 no se comporta como cobre por aparte y azufre por aparte, sino que están enlazados, unidos, así que se comportan como una sola sustancia. Ahí yo tengo un compuesto, no una mezcla. Acuérdense que el compuesto es la unión de varios átomos, mientras que la mezcla es la unión de varias sustancias. Si yo tuviese la unión de varias sustancias y una de ellas es magnética, pues sí, perfectamente puedo utilizar la separación magnética, pero en este caso tenemos un compuesto, o sea, una unión que no se va a poder separar a través de una separación de mezclas. ¿Listo? Entonces aquí, si nosotros regresamos acá, vamos a ver cuáles respuestas no nos sirven. Miren, la A me dice que la separación es posible porque el cobre es un metal y el azufre es un no metal. En eso sí tienen razón, en la parte de que el cobre es un metal y el azufre es un no metal. Si ustedes van y miran en la tabla periódica, ustedes van a encontrar que el cobre es un metal de transición, básicamente es un metal que está en la mitad de la tabla periódica, mientras que el azufre está al lado derecho de la tabla periódica y es un no metal. Bueno, entonces en eso sí tiene razón, pero la separación magnética, o sea, la separación con un imán, no es posible porque, como les decía, esto no es una mezcla, es un compuesto. No voy a poder separar los dos elementos que la conforman porque están unidos por un enlace. No es que estén mezclados, sino están unidos por enlace. ¿Listo? Entonces esa no sería la respuesta. Miremos ahora la otra que me dice que es posible, porque ya dijimos que es básicamente imposible separar el azufre del cobre con un imán, porque no es una mezcla, ¿listo? Entonces, esta que me dice que es posible, vamos a ver qué me dice o qué me da de razón. Me dice que porque el cobre fue atraído por el imán y se separó del azufre. Ya vimos que ni es posible ni tampoco el cobre se va a ver atraído por el imán porque está unido al azufre con un enlace. Bueno, y la última, ya tenemos entre la B y la D. La B me dice que es imposible, en eso sí estaríamos de acuerdo, pero me dice porque el cobre es diamagnético y el azufre es un no metal. Básicamente me está diciendo, uno, que el cobre es diamagnético, quiere decir que no se va a ver atraído por el imán, y el azufre es un no metal. Sí tiene razón en que el azufre es un no metal, pero el cobre no es diamagnético, o sea, no quiere decir que no se ve atraído por el imán porque sí se va a ver atraído por el imán. ¿Listo? Pero recordemos que no se va a poder separar el cobre del azufre. Así que la respuesta correcta es la D, porque la D me dice imposible porque ellos están formando un compuesto y no una mezcla. Esto es cierto. Ellos están formando un compuesto donde hay un enlace que no se va a poder romper por una separación de mezclas, y como es como tiene esa cualidad de compuesto, pues no lo vamos a poder separar de esta manera. Si fuese una mezcla sí lo podríamos hacer, pero en este caso no es una mezcla. Bueno, entonces la respuesta correcta es la D.
Listo chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.